La avioneta de flotadores se inclinó con brusquedad sobre el estrecho de Keokuk, y vi como el último camino desaparecía bajo una alfombra de píceas negras que se extendía hasta el horizonte. La piloto, una mujer llamada Débora, que no había dicho ni media docena de palabras desde Fairbanks, señaló un claro junto a un río cuyo nombre yo no conocía. Alcancé a distinguir una cabaña, una torre de radio y un muelle que se internaba en un agua del color del té frío. Aquel era el puesto 11. Había aceptado el trabajo porque le debía $34,000 al IRS y al abogado de mi exmujer. Y porque el Servicio de Parques Nacionales ofrecía alojamiento, paga por riesgo y un destino lo bastante remoto como para que nadie se molestara en ir a buscarme. 3 años como guardabosques estacional en los estados del sur me habían bastado para calificar. En el anuncio lo describían como un puesto de monitoreo en zona agreste, con contacto limitado con el público. Yo había supuesto que eso significaba soledad. No estaba del todo equivocado. Débora amerizó en el río a las 4:17 de la tarde, el 3 de septiembre. Faltaban todavía 5 horas para la puesta de sol, pero la luz ya tenía esa cualidad ámbar que convierte todo en la fotografía de sí mismo. Arrastré mi petate hasta el muelle y la vi alejarse sin apagar el motor. Levantó una mano, no exactamente para despedirse, más bien como un saludo breve, casi militar. Luego volvió a alzar vuelo y puso rumbo al sur. Me quedé allí, inmóvil, hasta que el zumbido de su Cessna se desvaneció entre las píceas. La cabaña era más vieja de lo que sugería el anuncio. Los troncos estaban teñidos de un negro casi absoluto. El tejado de chapa había sido remendado en 3 sitios. Las ventanas tenían postigos exteriores que, al principio, confundí con un detalle decorativo. La puerta principal contaba con 2 cerraduras, un cerrojo común y un pesado pestillo de hierro que parecía forjado a mano. La llave del cerrojo estaba bajo una piedra, en la esquina noreste, exactamente donde indicaban los papeles del traslado. Dentro, la cabaña olía a humo de leña, a diésel y a algo levemente químico que más tarde identifiqué como el calentador auxiliar de queroseno. Había una sala principal con estufa de leña, un catre, un escritorio y una estación de radio. Una pequeña cocina empotrada con un hornillo de gas de 2 fuegos y una bomba manual conectada al pozo. Una puerta daba a un cuarto de almacenamiento donde también estaba el generador de respaldo. No había baño interior. Para eso estaba la letrina, a unos 38 metros al noroeste, marcada con una cinta naranja atada a la rama de una picea. Revisé el inventario y lo comparé con la lista de suministros. 14 días de comidas liofilizadas, 24 litros de agua embotellada, 4 bombonas de propano, 2 cajas de cerillas, un botiquín, una baliza de emergencia, 8 baterías de una radio portátil con 2 paquetes de baterías de repuesto, un par de raquetas para nieve, unos crampones que no necesitaría hasta dentro de un mes, y una bolsa de lona que tintineó al moverla. La abrí. Dentro había 12 estacas de acero, un rollo de alambre de cobre y una tarjeta plastificada que decía: no abrir hasta completar la sesión informativa. Ver carpeta de protocolos. La carpeta estaba sobre el escritorio, sujeta con 3 bandas elásticas. Se las quité y la abrí por la primera página. La letra era precisa, masculina, escrita con bolígrafo azul, con algunas correcciones en rojo. En la parte superior, alguien había anotado: guardabosques Bass, leer por completo antes del primer atardecer. Inicialar cada página. Pasé la hoja, y encontré las reglas. La primera decía que mi área de patrulla cubría los sectores del 1 al 6 del mapa adjunto. El sector 7 aparecía sombreado en gris. No entrar al sector 7 bajo ninguna circunstancia. No acercarse tampoco a su límite, marcado con cintas naranjas atadas a la altura del pecho en árboles separados aproximadamente cada 30 yardas. Mantener siempre una distancia mínima de 50 yardas respecto a cualquier cinta naranja. La segunda, habría 2 comunicaciones de radio al día, a las 6 y a las 10, por el canal 4. Debía identificarme como puesto 11 y esperar confirmación de central antes de cortar. Si no respondían en 3 minutos, debía pasar al canal 7 y repetir el mensaje. Si tampoco recibía confirmación allí, tenía que proceder al protocolo 9. La tercera me heló la sangre. Entre la 1:45 y las 3:15 de la madrugada,
Debía permanecer dentro de la cabaña, con todas las puertas y ventanas cerradas con llave. No mirar por las ventanas durante ese intervalo. Si escuchaba golpes, no responder. Si oía que alguien pronunciaba mi nombre, no responder. Si la voz pertenecía a alguien conocido, tampoco responder. La cuarta indicaba que la letrina solo era segura desde el amanecer hasta 1 hora antes de la puesta de sol. Después de eso, debía usar el retrete químico del cuarto de suministros. No usar la letrina de noche por ningún motivo. La quinta, si encontraba a un excursionista o a un campista dentro del área de patrulla, debía verificar su presencia pidiéndole la fecha del día y el nombre del pueblo más cercano. Si respondía correctamente, podía prestarle ayuda. Si respondía mal, no debía interactuar con él. Solo regresar a la cabaña de inmediato y registrar el encuentro en el formulario 7C. La sexta describía el comportamiento normal y anormal de la fauna de la zona. Alces, caribúes, osos negros, grizzlies, lobos y pequeños mamíferos. El comportamiento anormal incluía acercarse a los humanos sin temor, permanecer completamente inmóviles durante más de 4 minutos, moverse hacia atrás o emitir vocalizaciones repetidas a intervalos exactos. Si observaba algo así, no debía aproximarme. Ni siquiera mirar a los animales a los ojos. La séptima, los suministros llegarían los días 1 y 15 de cada mes, en hidroavión, alrededor de las 2. La piloto mostraría una bandera amarilla para señalar la aproximación. Si un avión se acercaba sin esa bandera, yo no debía ir al muelle. Debía quedarme dentro hasta que se marchara. La octava exigía encender la estufa de leña todas las tardes antes de la puesta de sol y mantenerla viva hasta el amanecer. El fuego no debía apagarse durante la noche. Si se extinguía entre medianoche y las 5 de la mañana, no debía intentar reavivarlo. Solo seguir el protocolo 6. La novena advertía que podía recibir visitas del puesto 9, guardabosques Arlón, o del puesto 14, guardabosques WAC. Ambos llevaban chaquetas verdes del servicio de parques con el número bordado en el hombro izquierdo. Antes de dejarlos entrar, debía comprobar que el número coincidiera con su identidad y pedir la contraseña semanal, emitida cada domingo a las 7 por el canal 4. Si no podían decirla, no debía admitirlos. Protocolo 3. La 10ª explicaba el contenido de la bolsa de lona, las 12 estacas y el alambre de cobre. Cada estaca debía clavarse 20 centímetros en el suelo, en los puntos marcados en el mapa B, formando un perímetro alrededor de la cabaña con un radio exacto de 23 yardas. El alambre debía unirlas en secuencia. Ese perímetro debía revisarse cada mañana al amanecer y repararse si había sufrido daños. No cruzarlo entre la puesta y la salida del sol sin seguir antes el protocolo 5. La 11ª ordenaba realizar una inspección semanal de los depósitos en los sectores 2, 4 y 5, entre las 10 y las 3. Cada depósito contenía una caja de munición sellada con suministros de emergencia y un libro de registro. Había que firmarlo con fecha y hora. Si el cuaderno faltaba o estaba dañado, no debía abrir la caja. La 12ª era peor. Si encontraba restos humanos dentro de mi área de patrulla, no debía tocarlos. Solo anotar las coordenadas GPS. No fotografiarlos. No retirar efectos personales. Pero si esos restos aparecían dentro del sector 7 o a menos de 50 yardas del límite marcado por las cintas naranjas, entonces no debía informar del hallazgo. No registrarlo. No mencionarlo por radio. No escribirlo en ningún reporte. La 13ª se refería a la ventana noreste de la cabaña, orientada hacia una loma a unos 700 metros. Entre las 2:30 y las 2:50 de la madrugada podía verse una luz en esa cresta. No observar esa luz. Cerrar los postigos interiores antes de las 2:30 y no volver a abrirlos hasta las 3:30. La 14ª y última sentencia era breve. Estos protocolos prevalecen sobre cualquier directriz estándar del servicio de parques. Las dudas debían consultarse solo con el supervisor regional Eguizón, durante la llamada mensual del primer domingo de cada mes, a las 7, por el canal 12. No hablar de los protocolos en ningún otro canal ni con ningún otro miembro del personal. Leí la lista 3 veces. Luego la leí una cuarta. Afuera, el sol descendía hacia la línea de la cresta, pintando las píceas en tonos de cobre y óxido. Miré el reloj. Eran las 7:43 de la tarde.
La puesta de sol estaba prevista para las 8:29. Eso me dejaba 46 minutos para clavar 12 estacas de acero en tierra dura, tensar alambre de cobre entre ellas y cerrar los postigos de una ventana que ni siquiera había localizado todavía. Tomé la bolsa de lona y salí. El suelo aún no estaba congelado. Eso no ocurriría hasta dentro de un mes. Pero estaba atestado de raíces y piedras, y cuando hube clavado la sexta estaca ya me ardían los brazos. Las marcas del mapa B eran exactas, 23 yardas desde el centro de la cabaña, espaciadas cada 30 grados, formando un círculo imperfecto. Usé una cinta métrica y una brújula. Cuando terminé la 11ª estaca, el sol ya rozaba la cresta. La 12ª entró en la tierra a las 8:22. 7 minutos antes del atardecer. Pasé el alambre de cobre por el ojo superior de cada estaca y lo tensé hasta formar un círculo opaco, apenas visible en la luz agonizante. Luego regresé a la cabaña y encontré la ventana noreste. Era pequeña, quizá de 45 centímetros por lado, encajada en lo alto de la pared, sobre un estante de madera. Los postigos interiores eran de pino macizo, montados por dentro y asegurados con un gancho de hierro. Los cerré. Aseguré el gancho. A las 8:26, con el sol a 3 minutos de ocultarse, encendí la estufa de leña. Cené una ración liofilizada que aseguraba ser estofado de carne. Desempaqué mis cosas personales, 3 mudas de ropa, una novela de bolsillo que nunca llegaría a leer y una fotografía de mi hija, que dejé boca abajo en el cajón del escritorio porque mirarla lo hacía todo más difícil. Hice mi primera comprobación por radio a las 10. Central, aquí puesto 11. Confirmo llegada y estado operativo. Cambio. 8 segundos de estática. Después, una voz femenina, plana y profesional. Puesto 11, Central confirma. La contraseña de esta semana es trigo sarraceno. Confirme. Cambio. Recibido. Trigo sarraceno. Cambio. Confirmado. Central, fuera. Dejé la radio sobre el escritorio y miré el reloj. Eran las 10:04 de la noche. Me quedaban 3 horas y 41 minutos antes de que comenzara el intervalo. No dormí. Me dije que era porque no conocía aquel catre, y en parte era verdad. Pero, sobre todo, estaba escuchando. La cabaña emitía todos los sonidos propios de una cabaña, la madera acomodándose, el viento tanteando las junturas, el tintineo del tubo de la estufa al enfriarse. Pero yo esperaba otra cosa, algo que las reglas ya me habían obligado a imaginar. A las 11:47 de la noche escuché pasos afuera, pesados, rítmicos, crujiendo entre la maleza con una cadencia constante. Seguí su recorrido por el sonido mientras rodeaban la cabaña, lado oeste, lado norte, lado este, lado sur, y otra vez oeste. Un circuito completo en unos 4 minutos. Los pasos no cruzaron el perímetro de alambre de cobre. Continuaron durante 1 hora. 4 vueltas más. Después se detuvieron, en algún punto del lado este. Y no oí nada más hasta que mi reloj marcó la 1:44 de la madrugada, 1 minuto antes del intervalo. Revisé los postigos. Revisé las cerraduras. Añadí 2 troncos a la estufa y observé cómo el fuego prendía y crecía. Después me senté ante el escritorio, de espaldas a todas las ventanas, y esperé. A la 1:51, algo llamó a la puerta. 3 golpes, medidos, pacientes. No respondí. A las 2:08, una voz pronunció mi nombre desde el exterior. No mi cargo, no guardabosques, no hola. Mi nombre, David. La voz era masculina y desconocida. Lo repitió 2 veces más, con pausas de unos 15 segundos entre una y otra. Luego cesó. A las 2:14 volvió. Esta vez sonaba como mi exmujer. David, veo la luz bajo la puerta. Sé que estás ahí dentro. Necesito hablar contigo sobre Emma. Emma es mi hija. Me quedé inmóvil frente al escritorio, con las manos planas sobre la madera y los ojos clavados en el reloj. La voz siguió hablando. Dijo varias cosas más, todas con el timbre exacto de Karen, todas aludiendo a detalles precisos sobre nuestra hija, nuestro divorcio, nuestra historia compartida. Y yo no respondí. No respondí. La voz siguió hablando hasta las 2:47 de la madrugada, y luego cesó. A las 2:50, escuché la luz.
No sé describirlo de otra manera. Era un zumbido bajo, inestable, vibrando en oleadas desde la ventana del noreste. Las contraventanas seguían cerradas, pero un resplandor tenue se derramaba por los bordes de la madera, latiendo con un ritmo que no se parecía a nada natural. El zumbido se intensificó, alcanzó un punto máximo, y después se desvaneció. A las 2:52, todo había terminado. El intervalo concluyó a las 3:15. No abrí las contraventanas hasta las 3:30, tal como indicaban las instrucciones. Afuera, las estrellas eran brutales, precisas. Estaban esparcidas sobre un cielo tan oscuro que parecía tener profundidad propia. La línea de la cresta, al noreste, se recortaba como una silueta negra. No vi ninguna luz. No dormí. Al amanecer, a las 6:42, revisé el perímetro de alambre de cobre. Las 12 estacas seguían intactas. El cable no estaba roto, pero en la tierra blanda, cerca de la sexta estaca, encontré una huella. Tenía forma de bota, talla 11, tal vez 12, pero el dibujo de la suela estaba mal. La presión iba hacia afuera, no hacia adentro, como si el peso hubiera sido aplicado al revés. No registré la huella. Las reglas no decían nada sobre registrar huellas. Hice la comprobación de radio de las 6 y empecé mi primera patrulla. Los días pronto se acomodaron en una rutina. Patrulla de 10 a 3, cubriendo 1 o 2 sectores por jornada, revisando las estaciones de efectivo, anotando actividad de fauna, vigilando el estado de los senderos. De vuelta en la cabaña a las 4. Cerrar la letrina 1 hora antes del atardecer. Encender la estufa de leña antes de que oscureciera. Asegurar las contraventanas de la ventana del noreste a las 2:30 de la madrugada. Mantener el fuego vivo durante la noche. No responder a nada durante el intervalo. La cuarta noche, volví a oír los pasos. Esta vez eran más rápidos. Completaban el circuito en aproximadamente 2 minutos. Conté 7 vueltas antes de que se detuvieran. La sexta noche, algo probó el picaporte de la puerta a las 2:23 de la madrugada. Vi como el pestillo de hierro se alzaba y caía, 3 veces seguidas. Resistió. La prueba terminó a las 2:31. En mi octavo día, conocí al guardabosques Arlón, del puesto 9. Llegó a pie a las 11:40 de la mañana, siguiendo el sendero desde el noreste. Lo vi venir desde unas 300 yardas. Chaqueta verde. Paso firme. Un rifle colgado del hombro. Lo esperé en la puerta de la cabaña, con la mano apoyada sobre mi arma corta. Puesto 9, gritó cuando estuvo a unos 60 metros. Arlón, vengo a hacer una comprobación de bienestar. Miré su chaqueta. En el hombro izquierdo llevaba un parche bordado, un pino y el número 9. Contraseña, dije. Buckwheat. Entonces lo dejé acercarse. Tenía unos 15 años más que yo. El rostro curtido. Las manos de alguien que había hecho trabajos duros toda su vida. Sus ojos no dejaban de moverse, inspeccionándolo todo, la línea de árboles, la cabaña, el perímetro de cobre. ¿Paz? Preguntó. Sí. Primera rotación. Ya veo. Asintió despacio. ¿Leíste los protocolos? Todos. ¿Los sigues? Cada uno de ellos. Me estudió en silencio durante un largo momento. Luego dijo, bien. Eso está bien. Después miró hacia el noreste, hacia la cresta que yo evitaba observar de frente. ¿Has tenido actividad? ¿Pasos? ¿Voces? Algo intentó mover el picaporte en la noche 6. ¿Respondiste? No. ¿Abriste las contraventanas antes de las 3:30? No. ¿Miraste la luz? No. Exhaló lentamente, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Entonces lo estás haciendo bien. Sigue exactamente así. Metió la mano en la chaqueta y sacó una hoja doblada. Ellison me pidió que te entregara esto. Son enmiendas a los protocolos base. Están añadiendo algunas cosas a partir de los reportes de actividad del último trimestre. Tomé el papel. ¿Qué clase de actividad? Arlón me miró. Tenía los ojos cansados y cautelosos. De la clase sobre la que no preguntas. Lee las enmiendas. Síguelas al pie de la letra. Hizo una pausa. Y mantente alejado de la cinta naranja. No se quedó a tomar café. A las 12:15 ya se había ido.
regresando por donde había venido, y yo lo observé hasta que desapareció entre los abetos negros. Desdoblé el papel a las 12:23 del mediodía. Enmiendas al puesto 11. Protocolo de aplicación inmediata. 15. Al realizar inspecciones de efectivo en el sector 5, no se acerque a la estación si observa cualquier objeto colocado sobre la caja de munición. En particular, si ve piedras, huesos o efectos personales dispuestos sobre la tapa, no los altere. Regrese a la cabaña y presente un informe. 16. Si el fuego se apaga durante la noche, es posible que escuche sonidos de movimiento dentro de la cabaña. No abra los ojos. No hable. Permanezca inmóvil hasta el amanecer. Al amanecer, realice un inventario completo de suministros y anote cualquier discrepancia en el formulario 4A. 17. Con efecto inmediato, el intervalo se amplía. El nuevo intervalo irá de 1:30 a 3:45 de la madrugada. Todos los protocolos previos seguirán vigentes durante la extensión. 18. Si recibe una transmisión de radio fuera de los horarios programados, no responda a menos que la transmisión incluya la fecha del día y la contraseña actual. Si no contiene ambos elementos de verificación, cambie al canal 9 y mantenga silencio de radio hasta la próxima comprobación programada. 19. No acepte objetos físicos de ningún visitante, incluidos otros guardabosques, pilotos de suministros o personal que afirme venir de la jefatura regional. Si un visitante intenta entregarle un objeto, rechácelo con cortesía y pídale que lo deje en el suelo, a no menos de 10 yardas de la cabaña. Obsérvelo visualmente, pero no lo toque hasta que el visitante se haya marchado y usted haya confirmado su partida mediante observación visual durante un mínimo de 15 minutos. 20. La línea de árboles del este queda ahora clasificada como límite secundario. No se acerque a ella dentro de las 2 horas previas al atardecer. Si observa movimiento allí después de la puesta del sol, no investigue. Cierre de inmediato todas las contraventanas exteriores y proceda al protocolo 8. 21. Una vez al mes, durante la noche de luna nueva, extienda todos los protocolos interiores por 2 horas adicionales. En noches de luna nueva, el intervalo comienza a las 11:30 de la noche y termina a las 5:45 de la mañana. No abandone la cabaña por ningún motivo durante ese intervalo extendido. Leí las enmiendas 2 veces. Después miré el calendario clavado en la pared, encima de la radio. La luna nueva sería en 9 días. Actualicé el cuaderno de bitácora. Hice la patrulla de la tarde. Cerré la letrina a las 5:27, 1 hora antes del atardecer. Encendí la estufa de leña a las 6:08. A las 2:28 de la madrugada, aseguré las contraventanas del noreste. El intervalo transcurrió sin incidentes. Los 6 días siguientes fueron tranquilos. Me hundí en el trabajo, patrullar, revisar depósitos, mantener vivo el fuego, seguir los protocolos. La mayoría de las noches, los pasos rodeaban la cabaña, pero yo ya había dejado de contar sus circuitos. La voz volvió 2 veces más durante el intervalo. Una vez habló con la voz de mi madre, muerta en 2019. La otra, con la de un niño que no reconocí. No respondí. El picaporte volvió a ser probado en la noche 11. Lo documenté todo en los formularios correspondientes. El día 15, llegó el hidroavión de suministros. Vi la bandera amarilla a las 1:47 y fui al muelle. Débora volvía a pilotar, con el mismo rostro impenetrable de la primera vez. Acercó la aeronave al embarcadero y me entregó 2 cajas sin decir palabra. Suministros para las próximas 2 semanas, y un sobresellado marcado, Supervisor Regional, Confidencial. ¿Hay algo que deba saber? Pregunté. Me miró. Sus ojos se deslizaron hacia la línea de árboles, y luego volvieron a mí. El puesto 14 quedó en silencio hace 6 días. La guardabosques Womack perdió sus últimas 4 comprobaciones. Arlón fue a investigar. Encontró la cabaña vacía. El fuego, apagado. La puerta, abierta. Hizo una pausa. Ni rastro de Womack. ¿La buscaron? Registraron los sectores autorizados. Su voz seguía siendo plana, casi mecánica. Nada. ¿Y el sector 7? No lo registraron. Me tendió una tablilla con una hoja sujeta. Firma aquí. Firmé. Ella recuperó la tablilla, se impulsó desde el muelle,
y en menos de 3 minutos ya estaba de nuevo en el aire. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento en exactamente el mismo tono y estilo para que toda la historia mantenga una voz uniforme. Observé su avioneta hasta que se volvió apenas un punto sobre la cresta del sur. Dentro de la cabaña, abrí el sobresellado. Contenía una sola hoja, mecanografiada, con la firma del supervisor regional Eguizón al pie. Asunto, puesto 14. Incidente Ranger Bass. A partir de esta comunicación, la Ranger WAC queda reclasificada como desaparecida y presuntamente fallecida. No se llevará a cabo ninguna operación de búsqueda y rescate. Repito, no se llevará a cabo ninguna operación de búsqueda y rescate. El puesto 14 queda temporalmente desactivado hasta nueva reasignación. Es posible que observe un aumento de actividad durante este intervalo. Eso es esperable, y no debe reportarse. Continúe siguiendo todos los protocolos sin modificación. Si encuentra a cualquier individuo que afirme ser la Ranger WAC, no entable contacto. No verifique su identidad. No le permita entrar en la cabaña. Proceda de inmediato al protocolo 3 y manténgalo hasta el amanecer. Confirme la recepción de esta comunicación durante su próximo registro programado. Eguizón. Confirmé la recepción a las 10 horas. Central respondió con el mensaje estándar. No hice preguntas. Esa noche, los pasos cambiaron. Eran más rápidos, más erráticos. Ya no seguían el mismo circuito alrededor de la cabaña. Se movían en patrones impredecibles. A veces se acercaban al perímetro de alambre de cobre. A veces retrocedían hasta la línea de árboles. A veces se detenían durante minutos enteros en puntos aleatorios, inmóviles, como si esperaran algo. Los seguí por el sonido hasta la 1:58 de la madrugada, cuando cesaron por completo. El intervalo había comenzado a la 1:30. A las 2:04 de la madrugada, algo pronunció mi nombre desde unos 12 metros de la cabaña. David. La voz era femenina. David, soy yo. Soy WAC. No respondí. Estoy herida. Tengo frío. Por favor, déjame entrar. Por favor, David. No respondí. Encontré algo en el sector 7. Necesito enseñártelo. Por favor. Tienes que verlo. No respondí. David. La voz estaba más cerca ahora. Quizá a 8 metros. David, estoy justo fuera de tu ventana. Puedo verte. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me ayudas? Mantuve los ojos clavados en la pared del fondo. No miré hacia la ventana. David. Más cerca todavía. 5 metros. David, hay algo mal con mi cara. Creo que algo se llevó mi cara. David, mírame. Dime si mi cara sigue ahí. La voz continuó durante 43 minutos. Describió cosas que no quería oír. Hizo peticiones que no quería ni considerar. Poco a poco, dejó de sonar como WAC. Fue transformándose en otras voces. Algunas me resultaban conocidas. Otras no. A las 2:47 de la madrugada, empezó a usar la voz de Emma. Papá, papá, estoy perdida. Estoy en el bosque y está oscuro, y no puedo encontrarte. ¿Por qué no vienes a buscarme? ¿Ya no me quieres? Me quedé sentado en el escritorio, mirando el reloj. No respondí. A las 3:45 de la madrugada, el intervalo terminó. La voz se había apagado a las 3:17, pero yo no me moví hasta que transcurrió el tiempo completo. Entonces revisé el perímetro. El alambre de cobre seguía intacto. Las 12 estacas estaban en su sitio, pero el suelo alrededor del tramo oriental del perímetro estaba alterado. No eran exactamente huellas. Eran marcas, depresiones, como si algo muy pesado hubiera presionado la tierra sin necesidad de caminar. Las impresiones formaban un semicírculo irregular centrado en la sexta estaca, extendiéndose desde la quinta hasta la séptima. Medí la marca más cercana al alambre. Estaba a apenas 5 centímetros del cobre. Esa estaca había sido clavada exactamente a 21 metros del centro de la cabaña. La impresión estaba a 21 metros y 5 centímetros. Algo se había detenido justo en el límite. Y no había cruzado. Pasé los 3 días siguientes reforzando el perímetro. Hundí las estacas 10 centímetros más. Añadí una segunda hebra de alambre de cobre a la altura de las rodillas.
Reuní piedras del lecho del río y las coloqué en una línea continua bajo el alambre. No porque los protocolos lo exigieran, sino porque su peso se sentía como protección. El día 19 realicé la revisión semanal del escondite del sector 5. El sendero hasta el depósito 5 se dirigía hacia el noroeste desde la cabaña, paralelo al río durante unos 3 kilómetros, antes de internarse tierra adentro entre viejos abetos. El escondite en sí era una caja de munición estándar del servicio de parques, atornillada a una plataforma de hormigón en un pequeño claro, a unos 36 metros del límite marcado con cinta naranja. Ya había revisado ese depósito 3 veces antes. Cada vez, la caja había estado intacta, sellada, cerrada, el libro de registro, en orden. Yo firmaba con mi nombre y la fecha, anotaba que no había discrepancias, y regresaba a la cabaña. Esta vez fue diferente. Vi los objetos desde unos 45 metros de distancia. Estaban dispuestos sobre la tapa de la caja de munición, espaciados con precisión, atrapando la luz pálida de la tarde. Me detuve. Miré el reloj. Eran las 12:23 del mediodía. Muy dentro del horario autorizado. Comprobé mi distancia respecto a la cinta naranja. Aproximadamente 80 metros. Dentro de los límites aceptables. Avancé hasta unos 27 metros, y volví a detenerme. Ahora podía distinguirlos con claridad. 3 objetos colocados en triángulo sobre la tapa de la caja. Una piedra lisa, gris, del tamaño aproximado de mi puño. Un hueso blanco, limpio, de unos 15 centímetros de largo. Parecía un hueso de dedo humano. Y una cartera de cuero marrón, abierta. No me acerqué más. El protocolo 15 era explícito, no alterar objetos colocados sobre la tapa de la caja de munición. Pero el protocolo 15 también indicaba que debía regresar a la cabaña y presentar el informe 18B. No decía qué hacer si uno reconocía la cartera. La cartera pertenecía al Ranger WAC. La había visto cuando pagó un café en la tienda de Betoles, el día de mi llegada. Cuero marrón, gastado en las esquinas, con un pequeño broche de latón en forma de garra de oso. Me quedé allí 4 minutos, calculando distancias y tiempos. Luego tomé 3 fotografías desde 27 metros. No de la caja en sí, porque eso habría traicionado el espíritu del protocolo 12, sino del claro en general, dejando constancia de mi posición y de la disposición del entorno. Después regresé a la cabaña. Presenté el informe 18B a las 3 de la tarde y 12. Describí los objetos con lenguaje clínico. No mencioné que había reconocido la cartera. El formulario no lo preguntaba. Aquella noche, los pasos regresaron. Pero eran distintos. Más lentos. Deliberados. Ya no trazaban una ruta alrededor de la cabaña, sino hacia ella, acercándose desde el noroeste, desde la dirección del sector 5. Se detuvieron en el perímetro. Y no cruzaron. Luego comenzaron de nuevo desde otra dirección. Noreste. Después oeste. Después sur. A medianoche, algo rodeaba el perímetro desde múltiples puntos, simultáneamente, como si hubiera más de un juego de pasos. Como si la cabaña estuviera siendo abordada desde todos los costados a la vez. Documenté la hora, 12:07 de la noche. Documenté las posiciones por el sonido, noroeste, noreste, oeste, sur. Documenté los intervalos entre cada aproximación, erráticos, entre 40 segundos y 3 minutos. No miré por las ventanas. El intervalo extendido comenzó a la 1:30. A la 1:34 de la madrugada, empezaron los golpes. No eran como antes. Antes, los golpes habían sido medidos, pacientes, casi corteses. Esto era distinto. Insistente. Rápido. Iba recorriendo la cabaña, golpeando cada pared en secuencia. Luego la puerta. Luego las ventanas. Luego el techo. El ritmo también estaba mal. Demasiado rápido. Demasiado constante. Como algo mecánico. No algo vivo. Me senté en el escritorio. Miré el fuego. No respondí. A la 1:52 de la madrugada, la radio crepitó. Eso estaba mal. La radio estaba configurada para recibir solo durante los registros programados, a las 6, 4 y 10. No debía activarse por sí sola. La voz que salió de ella era masculina. Serena.
Profesional. Puesto 11, aquí central. Responda. Tenemos una situación de emergencia en desarrollo. Cambio. Revisé las enmiendas del protocolo. El protocolo 18 era explícito. Si una transmisión no incluye la fecha del día y la contraseña vigente, no debe responderse. La transmisión no incluía ninguna de las dos. Cambié al canal 9 y mantuve silencio de radio. La voz siguió en el canal 4. Puesto 11, aquí central. Detectamos actividad anómala en su sector. Múltiples firmas térmicas se aproximan a su posición. Necesitamos que responda de inmediato. Cambio. Los golpes habían cesado. La cabaña quedó en silencio, salvo por la voz de la radio y el crepitar del fuego. Puesto 11, aquí central. ¿Puede confirmar su estado? Estamos viendo algo en el satélite que no. La transmisión se cortó. Estática. Y luego, en voz baja. David, sabemos que puedes oírnos. ¿Por qué no respondes? Estamos tratando de ayudarte. Estamos tratando de advertirte. No respondí. David. La voz estaba cambiando, perdiendo ese tono profesional, volviéndose más íntima, más cercana. David, soy WAC. Estoy en central ahora. Me encontraron. Estoy bien. Pero tienes que responder. Hay algo mal con los protocolos. Los protocolos te mantienen atrapado. Tienes que abrir la puerta. Tienes que mirar. Apagué la radio. El silencio fue inmediato. Absoluto. Hasta el fuego pareció apagarse un poco, reducido a un siseo suave de madera consumiéndose. A las 2:14 de la madrugada, oí algo nuevo. No eran pasos. No eran golpes. No era una voz. Era un sonido parecido a una respiración, lenta y profunda, justo debajo del suelo de la cabaña. Las tablas vibraban con cada exhalación. El ritmo era constante. 4 segundos inhalando. 4 segundos exhalando. Conté los ciclos. 1, 2, 3, 4, 5, 20 ciclos. 80 segundos. Luego, la respiración se detuvo. A las 2:30 de la madrugada, apareció la luz en la cresta del noreste. Lo supe porque vi el resplandor filtrarse por los bordes de las contraventanas, más intenso que antes, pulsando con un ritmo idéntico al de la respiración que acababa de oír. 4 segundos brillante. 4 segundos tenue. Mantuve los ojos fijos en la pared del fondo. No miré. A las 2:47 de la madrugada, la luz empezó a moverse. Lo supe porque el brillo se desplazó. Ya no pulsaba. Ahora avanzaba por las contraventanas de derecha a izquierda, como si la fuente descendiera desde la cresta y se acercara a la cabaña. La intensidad aumentaba a medida que se aproximaba. A las 2:53 de la madrugada, el resplandor era ya lo bastante fuerte como para proyectar sombras a través de las rendijas de las contraventanas. Me aparté hacia la esquina más alejada de la ventana del noreste. Me senté con la espalda contra la pared y los ojos clavados en el suelo. La luz alcanzó su máxima intensidad a las 2:58 de la madrugada. Podía sentirla sobre la piel. Un calor que no tenía nada que ver con el fuego. Las sombras que se dibujaban a través de las contraventanas se movían en patrones que me negué a interpretar. Y entonces, a las 3:02 de la madrugada, la luz empezó a hablar. No con palabras exactas, más bien como una frecuencia. Una modulación en la intensidad de la luz que mi cerebro procesaba como lenguaje. Mis oídos no oían nada, y aún así, el significado llegaba directo, sin pasar por el sonido. Déjanos entrar. Abre las contraventanas. Solo queremos mostrarte. Solo queremos ayudarte. Los protocolos están equivocados. Los protocolos te mantienen lejos de nosotros. Somos tus compañeros. Somos tu familia. Somos tu hija. Abre las contraventanas. Míranos una sola vez. Solo un instante. Eso es todo lo que hace falta. Presioné las palmas contra mis ojos. Conté los segundos. No abrí las contraventanas. A las 3:45 de la madrugada, el intervalo terminó. La luz había desaparecido. La respiración no volvió. Los golpes tampoco. Abrí las contraventanas a las 3:50 de la madrugada, 5 minutos más tarde de lo debido. Me temblaban tanto las manos que apenas podía mover el pestillo.
La cresta del noreste seguía sumida en la oscuridad. La línea de árboles permanecía inmóvil. El perímetro seguía intacto. No dormí. A las 6 hice la comprobación por radio en el canal 4. Central respondió. La misma voz de siempre. El mismo tono profesional, plano, sin una sola grieta. Informé de la actividad nocturna con términos clínicos, secos, casi quirúrgicos. Central acusó recibo con la respuesta estándar. No mencioné la transmisión de radio. A las 7 emitieron la nueva contraseña. La anoté de inmediato. Martín. A las 8 comencé la patrulla. No fui al sector 5. La revisión del escondite no tocaba hasta dentro de 3 días, y yo aún no estaba preparado para ver qué podría haber aparecido esta vez sobre la caja de munición. En su lugar, recorrí los sectores 2 y 3, manteniéndome cerca del río, procurando no perder de vista la cabaña durante el mayor tiempo posible. A las 11:14 encontré las huellas. Estaban en el límite del sector 3, a poco más de 800 metros de la cabaña, marcadas en el barro blando junto a una presa de castores. Eran pisadas de bota, talla 11 o 12. La suela dejaba un dibujo invertido, la presión se hundía hacia afuera, no hacia adentro. Las huellas se dirigían al noroeste, hacia la frontera señalada con cinta naranja. Las seguí durante unos 200 metros, manteniendo la distancia reglamentaria de 15 metros respecto a cualquier marcador. La hilera continuaba en línea recta. No vacilaba. No se detenía. No se desviaba ni un solo paso. Cuando alcancé el límite de aproximación segura, alcé los prismáticos y seguí el rastro hasta donde me permitió la vista. Las huellas llegaban directamente hasta la cinta naranja. Y después, continuaban más allá. Entraban en el sector 7 y se internaban entre los abetos, hasta desvanecerse en la espesura. Registré el hallazgo en el formulario 7C, bajo la categoría de anomalías observadas. No presenté informe de búsqueda. Los protocolos eran claros. No entrar en el sector 7 bajo ninguna circunstancia. Regresé a la cabaña a las 2:22. Arlón estaba allí. Se encontraba de pie junto al perímetro, a unos 9 metros de la sexta estaca. Llevaba el rifle colgado de un hombro. En la chaqueta tenía el parche correcto. Su postura era relajada, casi tranquila. «Vas», llamó. «Me alegra verte. Pensé en pasar a comprobar cómo estabas después de anoche». Me detuve al borde del claro, todavía a unos 45 metros. «Contraseña». Se quedó en silencio un instante. «Martín». Avancé hasta reducir la distancia a unos 30 metros. «Arlón, ¿qué quieres decir con después de anoche?» «Central marcó tu registro de esta mañana», dijo, cambiando levemente el peso de un pie al otro. «Dijeron que informaste de actividad elevada. Quería asegurarme de que seguías entero». «Sigo entero». Me observó con calma. «Tienes mala cara». «No dormí». Asintió despacio. «Eso va a pasarte. Las primeras semanas son las peores. Luego aprendes a dormir cuando todo está en silencio y a mantenerte despierto cuando deja de estarlo». Su mirada se deslizó hacia la línea de árboles. «¿Has seguido las enmiendas?» «Todas. Incluso la de la línea oriental». «No me he acercado a ella a menos de 3 horas del atardecer». «Bien». Volvió a mirarme. «Ha habido más actividad en todos los puestos. Algo cambió después de WAC. No sabemos qué, pero las cosas han empezado a...». Se interrumpió. «A poner a prueba los límites. A empujar». «Lo noté. Tendrás que extremar el cuidado durante las próximas semanas. La luna nueva es mañana por la noche. El intervalo extendido va a ser duro». Metió la mano en la chaqueta y sacó una hoja doblada. «Ellison envió estos protocolos de emergencia. Solo deben usarse si fallan los protocolos estándar». Cogí el papel. «¿Qué clase de fallo?» El rostro de Arlón no expresó nada. «Del tipo en que el fuego se apaga y no vuelve. Del tipo en que el perímetro cede. Del tipo en que oyes tu propia voz llamándote desde afuera». Hizo una pausa. «Del tipo que no sobrevives si no obedeces al pie de la letra». Desdoblé la hoja y leí. Protocolos de emergencia. Puesto 11. Clasificación EP1. EP1. Si el fuego de la estufa de leña se extingue durante el intervalo y no puede reavivarse, diríjase de inmediato al cuarto de suministros.
Cierre y asegure la puerta. Cubra la única ventana con la lona opaca almacenada en la balda superior. No encienda ninguna otra llama. No utilice linternas. Permanezca en oscuridad absoluta hasta el amanecer. Si oye movimiento en la sala principal, no investigue. Si oye su propia voz hablando en la sala principal, no responda. Al amanecer, salga del cuarto de suministros y realice un inventario completo. Todo objeto que no estuviera allí antes del incidente deberá ser retirado de la cabaña y depositado fuera del perímetro antes del siguiente atardecer. EP2. Si el perímetro de alambre de cobre es vulnerado durante el intervalo, oirá un pitido agudo de aproximadamente 3 segundos. En cuanto lo oiga, apague todas las luces de inmediato. Muévase al centro de la sala principal. No vuelva a moverse hasta que el tono se repita, indicando que la brecha se ha sellado. Si el tono no se repite en 15 minutos, proceda al EP1. EP3. Si observa su propio reflejo en cualquier superficie reflectante entre medianoche y las 5 de la mañana, aparte la vista de inmediato. No hable. No haga gestos. Si su reflejo se mueve de manera independiente a su cuerpo, cierre los ojos y cuente hacia atrás desde 100. No abra los ojos hasta llegar a 0. Al amanecer, cubra o retire de la cabaña toda superficie reflectante. Presente el informe 22 ante la jefatura regional. EP4. Si Central no confirma su comunicación por radio 3 veces consecutivas, cambia al canal 12 y transmita exactamente la siguiente frase. Puesto 11 solicita extracción de emergencia. Código 774. Repita la transmisión cada 15 minutos hasta recibir respuesta, o hasta el amanecer. Si la extracción no ha sido confirmada al segundo amanecer, proceda al EP5. EP5. Si todos los demás protocolos fallan y considera que la cabaña ya no es segura, diríjase al escondite del sector 2. Dentro de la caja de munición, debajo de los suministros estándar, encontrará un documento secundario de protocolo y un kit de emergencia con una pistola de bengalas y 3 cargas. Dispare una bengala al atardecer, una a medianoche y una al amanecer. Mantenga su posición en el escondite. No regrese a la cabaña. No se acerque al sector 7. Espere la extracción. Levanté la vista hacia Arlon. ¿Alguien ha llegado a usar el EP5? Sus ojos estaban fijos en algo a mi espalda. Tal vez en la línea de árboles. Tal vez en la cresta más allá. Una vez, hace un año, un guardabosques llamado Coburn, en el puesto 6, se cayó por un instante. Lo encontraron en el escondite 3 días después. La pistola de bengalas estaba vacía. Aún la sujetaba. ¿Estaba? Su corazón seguía latiendo. La voz de Arlon sonó plana. Desgastada. Tenía los ojos abiertos. Seguía respirando. Pero ya no estaba allí. Lo que hacía de él una persona, lo que hacía de él Coburn, eso había desaparecido. Me miró directamente. Lo trasladaron a Anchorage. Hasta donde sé, sigue en una instalación. Sigue respirando. Sigue mirando al vacío. Guardó silencio un segundo. 8 años. Doblé los protocolos de emergencia y me los guardé en el bolsillo. Tendré cuidado. No basta con tener cuidado. Se dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Mañana por la noche, con la luna nueva, vas a oír cosas que nunca has oído. Voces. Sonidos. Cosas para las que no existen palabras. Bajó apenas la mirada. Algunas serán casi irresistibles. Algunas sonarán como la salvación. ¿Cómo sé distinguir la diferencia? Me observó, y por primera vez vi algo parecido a la compasión en su rostro curtido. No lo sabrás. Por eso sigues los protocolos. Exactamente. Por eso no improvisas. Por eso, cuando todo dentro de ti te esté gritando que abras la puerta, no la abres. Caminó hasta el borde del claro y se detuvo junto a la línea de árboles. Buena suerte, vas. Y entonces desapareció, tragado por los abetos. Me preparé para la luna nueva. Reuní leña extra, suficiente para 3 días, y la apilé junto a la estufa en hileras exactas, casi obsesivas. Llené con agua del pozo todos los recipientes disponibles. Revisé cada estaca del perímetro, midiendo la profundidad con una regla, tensando las conexiones del alambre, reemplazando una que se había aflojado en la tierra.
A las 4 cerré y aseguré todas las contraventanas exteriores, exactamente 3 horas antes de la puesta del sol. Cubría el único espejo de la cabaña con una tela oscura. A las 6 realicé la última comprobación por radio antes del intervalo. Central, aquí puesto 11. Confirmo protocolos de luna nueva en vigor. Cambio. La respuesta llegó con el mismo tono plano de siempre. Puesto 11, Central confirma. El intervalo extendido comienza hoy a las 11:30 y termina mañana a las 5:45. La contraseña durante el intervalo es Martín. Confirme. Cambio. Recibido. Martín. Cambio. Confirmado. Central, fuera. Puse la radio en solo recepción, y me senté a esperar. El sol se ocultó a las 6:27. El fuego ardía con firmeza. La cabaña estaba a oscuras, salvo por el resplandor de la estufa y una única vela encendida sobre el escritorio. Tenía mi reloj, mi cuaderno de registro, mi arma corta, y 8 horas de noche por delante. A las 7:43 ocurrió la primera anomalía. La llama de la vela se volvió azul. No azul en la base, como ocurre a veces. No. Toda la llama, desde la mecha hasta la punta, adoptó un tono cobalto profundo que proyectó sombras extrañas sobre las paredes. El color se mantuvo durante unos 90 segundos. Después regresó a su naranja habitual, y siguió ardiendo como si nada hubiera pasado. Anoté la hora y la observación. No investigué. A las 8 comenzaron los pasos. Llegaban desde todas partes a la vez, igual que la noche anterior. Pero esta vez eran más rápidos. Mucho más rápidos. Podía oírlos rodeando la cabaña en círculos continuos, superponiéndose, multiplicándose. En un momento llegué a calcular al menos 8 conjuntos distintos de pisadas, moviéndose a diferentes velocidades y distancias. Para las 9, los pasos ya se habían fundido en un solo sonido continuo. Una presión constante de movimiento envolviendo por completo la cabaña. Sonaba como una multitud girando alrededor del perímetro. Miles de pies caminando en una rotación interminable. A las 21:47, el sonido cesó. El silencio fue súbito, absoluto. Hasta el fuego pareció enmudecer. El crepitar de la leña quedó reducido a un susurro. Si quieres, puedo seguir con el siguiente fragmento manteniendo exactamente este mismo tono y estilo. Esperé. A las 10 hice la comprobación de radio programada. Central, aquí puesto 11. Registro regular. Cambio. Solo estática. Central, aquí puesto 11. Repito, registro regular. Cambio. Otra vez, estática. Cambié al canal 7, tal como indicaba el protocolo 2. Central, aquí puesto 11 en canal 7. Solicito confirmación. Cambio. Estática. Y entonces, debajo de aquella interferencia, surgió una voz. No era la de Central. Era una voz que reconocí al instante. David. Era Emma, mi hija. Su voz sonaba pequeña, asustada, igual que cuando me llamaba desde la casa de su madre, a las 2 de la madrugada, después de una pesadilla. Papá, ¿dónde estás? Te necesito. Por favor, ven a buscarme. Apagué la radio. Protocolo 18. No responder a transmisiones que no incluyan la fecha ni la contraseña. No responder a voces familiares en canales no autorizados. Mantuve la radio apagada durante el resto de la noche. A las 11:30 comenzó el intervalo extendido. Las primeras 3 horas transcurrieron en silencio. No hubo pasos, no hubo golpes, no hubo voces, solo el fuego, la oscuridad y el peso insoportable de la espera. A las 2:34 apareció la luz. Esta vez no estaba en la cresta. Estaba más cerca. Mucho más cerca. Podía ver su resplandor filtrándose al mismo tiempo por las rendijas de cada postigo, como si la cabaña estuviera rodeada por completo. El pulso era más rápido que antes. 2 segundos de brillo. 2 segundos de penumbra. Y entonces la luz habló. Abre los ojos. No somos lo que crees. Los protocolos son una jaula. Los protocolos te impiden comprender. Podrías ver tanto, podrías saber tanto. Solo tienes que mirar. Mantuve los ojos clavados en el suelo. Conté el latido del fuego. No miré. A las 3:17 volvió la respiración. Venía, como antes,
de debajo del suelo. Pero esta vez no estaba sola. Se oyó un arañazo. Al principio fue leve, apenas perceptible, como el correteo de un ratón entre las vigas. Luego se hizo más fuerte, más insistente. Algo estaba rasgando la parte inferior de las tablas del piso. Probaba la madera. Buscaba una abertura. Me desplacé hacia el centro de la habitación, lo más lejos posible de las paredes y de los bordes del suelo. El arañazo continuó, moviéndose en lentos círculos bajo mis pies. A las 3:42 empezaron los golpes. No venían de la puerta ni de las paredes. Venían del suelo. Algo estaba golpeando desde debajo de mí. 3 impactos secos. Una pausa. Luego otros 3. El patrón me resultó familiar. Y comprendí, con un frío que me atravesó hasta los huesos, que era el mismo ritmo que yo usaba al llamar a la puerta de mi hija cuando era pequeña. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Nuestra señal secreta, la que significaba, papá está en casa. Puedes abrir. Todo está bien. No me moví. No respondí. Conté los segundos. A las 4:08 el fuego se apagó. Un instante antes ardía con normalidad. Al siguiente, las llamas se desplomaron sobre sí mismas. La leña quedó negra, muerta, como si todas las brasas hubieran sido extinguidas a la vez. La cabaña se hundió en una oscuridad absoluta. No me moví. No entré en pánico. Seguí el EP1. Avancé hacia el cuarto de suministros de memoria, contando cada paso. 4 pasos al este. 2 al norte. La mano sobre el marco. Encontré la puerta, la abrí, entré y cerré tras de mí. A tientas localicé la lona opaca, estante superior, lado izquierdo. Cubrí la pequeña ventana. Después me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y esperé. La oscuridad era total. No podía ver mis manos. No podía ver nada. A las 4:12 oí movimiento en la sala principal. Pasos. Lentos. Pesados. Algo caminaba por el suelo de mi cabaña, desplazándose de la puerta al escritorio, del escritorio al catre, del catre a la estufa. Escuché objetos moverse. El arrastre de una silla. El crujido de papeles. El tintineo metálico de algo golpeando contra otra cosa. Y entonces escuché mi propia voz. David. Era mi voz, hablando con calma desde la habitación contigua. David, ya puedes salir. El fuego ha vuelto. Todo está bien. El intervalo terminó. Miré el reloj. Las agujas luminosas marcaban las 4:17. El intervalo no terminaba hasta las 5:45. No respondí. David. Mi voz otra vez. Más cerca ahora. Justo al otro lado de la puerta del cuarto de suministros. Estoy cansado. Llevo tanto tiempo cansado. Solo quiero descansar. ¿Tú no quieres descansar? Todo lo que tienes que hacer es abrir la puerta. Presioné la espalda contra la pared. Respiré despacio. No respondí. David. Mi voz sonaba ahora más suave. Casi amable. Sé que estás ahí. Puedo oír tu respiración. Puedo oír tu corazón. Late muy rápido. ¿Por qué te asusta tanto ser tú mismo? La manilla se sacudió. La había cerrado por dentro. Tenía un cerrojo que no había notado hasta ese momento. Una pequeña bendición oculta en el diseño de la cabaña. La manilla volvió a temblar, con más fuerza. Y después, se detuvo. David. Mi voz era distinta ahora. Más baja. Más dura. Abre la puerta. Estoy cansado de esperar. He estado aquí fuera, en la oscuridad, durante tanto tiempo. ¿No sabes lo que es eso? ¿No sabes lo que se siente al ser olvidado? Cerré los ojos. Conté hacia atrás desde 100. No abrí la puerta. A las 5:42 escuché el tono agudo. 3 segundos de frecuencia sostenida. La alarma de brecha perimetral que Arlón me había descrito. Pero no la había oído cuando aquella cosa entró. Eso significaba que ahora se estaba marchando, y que volvía a sellar el límite detrás de sí. Esperé hasta las 5:45. Luego esperé 10 minutos más. Después abrí la puerta del cuarto de suministros. La sala principal estaba vacía. El fuego estaba muerto. La estufa, fría. Todo parecía exactamente igual a como lo había dejado, salvo por un detalle. Mi cuaderno de registro, que había dejado abierto sobre el escritorio,
Ahora estaba cerrado. Y alguien había escrito algo en la tapa. Me acerqué con cuidado. Leí aquellas palabras. Esperamos. Observamos. No olvidaremos. La próxima vez, abre la puerta. Quemé el cuaderno en la estufa en cuanto terminó el relevo. Después empecé uno nuevo. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Los pasos cesaron. Las voces cesaron. La luz de la cresta no volvió a aparecer. Cada mañana, el perímetro seguía intacto. Las comprobaciones de radio transcurrían con normalidad. Central confirmaba las contraseñas cambiantes. Nada fuera de lugar. Y, aún así, todo tenía el sabor de una trampa. Una pausa. El silencio que antecede a algo peor. El día 27, Ellison llamó por el canal 12. Puesto 11. Aquí el supervisor regional Ellison. Comprobación mensual. ¿Cómo lo estás llevando? Operativo, respondí. Siguiendo los protocolos. Sin incidentes graves desde la luna nueva. Hemos recibido tus informes. La actividad que describiste coincide con patrones que hemos visto en otros puestos. Su voz era cauta, medida. Estamos observando una escalada en toda la región. Más presión sobre los perímetros. Una imitación más sofisticada. Imitación. Las voces. Los rostros. Las cosas que fingen ser personas. Hemos perdido a 2 guardabosques más este mes, continuó, tras una pausa. Puesto 4 y puesto 17. Ambos con experiencia. Ambos familiarizados con los protocolos. ¿Cómo? El del puesto 4 abrió la puerta durante el intervalo. Su compañero lo encontró al amanecer, de pie en el perímetro, mirando hacia afuera. Otra pausa. Seguía respirando. Tenía los ojos abiertos. La misma condición que Coburn. Y la del puesto 17, ella caminó hacia el sector 7. El silencio se extendió entre nosotros. A través del canal solo se oía la estática, el tenue crepitar de la distancia. Dejó una nota, dijo Ellison al fin. Decía que había oído a su hija llamarla desde más allá de la cinta naranja. Decía que tenía que ir a buscarla. Decía que los protocolos estaban equivocados, que la estaban alejando de su familia. ¿La buscaron? Enviaron un dron al sector 7. Reconocimiento estándar. Su voz se volvió plana. El dron encontró su chaqueta. Solo la chaqueta, vacía, colgada de una rama baja, a unos 300 metros más allá del límite. No había nada más. La chaqueta estaba vacía. Quiero decir, literalmente vacía. Sin daños. Sin sangre. Ninguna señal de que se la hubieran arrancado por la fuerza. Solo una chaqueta vacía colgando de un árbol, como si ella hubiera salido de ella y hubiera seguido caminando. Pensé en las huellas que había encontrado. Las de la suela invertida, avanzando hacia el sector 7. ¿Qué hay en el sector 7? Pregunté. ¿Qué es lo que estamos protegiendo en realidad? Esta vez el silencio fue más largo. Cuando Ellison volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era el tono profesional de un supervisor, sino algo más antiguo y más cansado. No lo sabemos. Llevamos 43 años vigilando estas zonas. Tenemos teorías, hipótesis, modelos. Conocemos los patrones cuando la actividad aumenta. Sabemos que desencadena la escalada y cómo minimizar el contacto, pero no sabemos qué son. No sabemos de dónde vienen. No sabemos qué quieren. Quieren que vayamos hacia ellas. Exhaló despacio. Eso sí lo sabemos con certeza. Quieren que crucemos el límite. Quieren que miremos, que escuchemos, que participemos. Hizo otra pausa. Y una vez que alguien lo hace, una vez que alguien responde, aunque sea solo una vez, no regresa. No de verdad. Así que seguimos los protocolos. Seguimos observando. Seguimos documentando. Su voz se endureció. Y no entramos jamás en el sector 7. Bajo ninguna circunstancia. No importa lo que veamos. No importa lo que oigamos. No importa quién pronuncie nuestro nombre. ¿Entendido? Bien. Tu próximo suministro llega en 4 días. Débora traerá las enmiendas actualizadas. Estamos ajustando algunos márgenes de tiempo en función de los patrones recientes de actividad. Léelas con atención. Lo haré. Y, vas. Su voz se suavizó un poco. Lo estás haciendo bien.
Mejor que la mayoría de los guardabosques en su primera rotación. La mayoría se quiebra durante el primer mes. Tú sigues ahí. Sigues obedeciendo los protocolos. Eso importa. Gracias, señor. Ellison, fuera. El canal quedó en silencio. Me quedé sentado ante el escritorio durante mucho rato, mirando el fuego y pensando en chaquetas vacías colgadas de los árboles. El suministro llegó el día 31. Esta vez Débora me entregó 3 cajas. Suministros estándar. Un paquete de baterías de repuesto para la radio. Y un sobresellado con nuevas enmiendas. Su rostro seguía siendo tan impenetrable como siempre, pero noté que le temblaban ligeramente las manos. ¿Todo bien?, pregunté. Me miró. Tenía los ojos enrojecidos. Profundas sombras le hundían el rostro. Llevas aquí un mes. Así es. ¿Sabes por qué la rotación en estos puestos es tan alta? Tengo una idea. Asintió despacio. La mayoría puede soportar las reglas. Puede soportar el aislamiento. Incluso puede soportar la actividad, los pasos, las voces, las cosas que ponen a prueba el perímetro. Se interrumpió un momento. Lo que no pueden soportar es la acumulación. Cada noche, algo lo intenta. Cada noche, tú dices que no. Cada noche, la presión aumenta. Desvió la mirada hacia la línea de árboles y luego volvió a mirarme. Después de un tiempo deja de parecer que estás manteniendo algo fuera. Su voz cayó hasta casi un susurro. Empieza a sentirse como si estuvieras encerrando algo dentro de ti. Ellas aprenden de ti. Te estudian. Cada vez que resistes, mejor entienden lo que deseas, lo que temes, aquello que darías cualquier cosa por recuperar. Tragó saliva. A mi hermano le tomó 2 años. 2 años de cumplimiento perfecto. Y una noche, oyó a nuestra madre cantando. Murió cuando éramos niños. Pero él la oyó. Oyó una nana que ella le cantaba de pequeño. Abrió la puerta. Salió. Caminó hasta la cinta naranja. Y siguió avanzando. Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento con el mismo tono y estilo para que todo el relato mantenga una voz uniforme. No dije nada. No había nada que decir. Lee las enmiendas, dijo Débora. Síguelas al pie de la letra. No confíes en nada de lo que oigas, ni en nada de lo que veas, ni en nada de lo que sientas. En este lugar, la única verdad son los protocolos. Todo lo demás es una mentira diseñada para obligarte a abrir la puerta. Se impulsó desde el muelle, y en menos de 2 minutos ya estaba en el aire. La observé hasta que su avioneta desapareció por encima de la cresta del sur. Las nuevas enmiendas eran más estrictas. 22, con efecto inmediato. El intervalo se amplía una vez más. El nuevo intervalo irá de medianoche a las 5 de la madrugada. Todos los protocolos anteriores seguirán vigentes durante toda la extensión del horario. 23. No mires al cielo entre las 2 y las 4 de la madrugada. Si durante esa franja ves cualquier luz en lo alto, estrellas, aurora o luz artificial, aparta la vista de inmediato y dirígete al cuarto de suministros. Permanece allí hasta las 5. 24. Si te encuentras con otro guardabosques dentro de tu zona de patrulla, no te acerques hasta haber verificado su identidad mediante los 3 métodos. Confirmación visual del parche de la chaqueta. Confirmación verbal de la contraseña. Confirmación física mediante un apretón de manos. Si el apretón resulta anormal de cualquier forma, demasiado frío, demasiado caliente, demasiado firme o demasiado flojo, rompe el contacto de inmediato, regresa a la cabaña y presenta el informe 27. 25. Bajo ninguna circunstancia pronuncies en voz alta el nombre de una persona fallecida dentro de la cabaña entre el atardecer y el amanecer. Si lo haces por accidente, apaga todas las luces y permanece en oscuridad absoluta durante 10 minutos. Al amanecer, realiza un inventario completo y anota cualquier cambio en el formulario 6C. 26. La estación de suministros del sector 4 hectáreas ha sido reclasificada como inactiva. No te acerques a ese depósito. No investigues ningún sonido ni ninguna luz procedente de esa ubicación. Ajusta tus rutas de patrulla en consecuencia. 27. Si la radio recibe una transmisión de otro puesto informando de una emergencia, no respondas. No investigues. Registra la transmisión en el formulario 19 y espera confirmación de despacho durante tu próximo control programado. Leí las enmiendas 3 veces.
Después actualicé mis rutas de patrulla, eliminando el sector 4 de mi circuito semanal. Luego pegué las nuevas instrucciones en la pared, junto a los protocolos originales. El patrón encontró un nuevo ritmo. De medianoche a 5 de la mañana, encerrado en la cabaña. Postigos cerrados. Fuego encendido. Protocolos cumplidos. Patrullas durante el día, siempre a 15 metros de la cinta naranja. Evitando el sector 4. Revisando los depósitos de los sectores 2 y 5. Controles de radio a las horas señaladas. Silencio el resto del tiempo. La actividad continuó, pero ahora era distinta. Menos agresiva. Más paciente. Los pasos seguían rodeando el perímetro, aunque ya no se acercaban. Las voces llegaban durante el intervalo, pero eran más suaves, menos insistentes. La luz en la cresta aparecía 3 noches de cada 4, y ya no hablaba. Solo observaba. Empecé a sentir que me estudiaban, como si algo estuviera aprendiendo mis hábitos, mis respuestas, mis límites. El día 44 encontré el cadáver. Estaba patrullando el sector 3, revisando el estado del sendero junto al río, cuando lo vi. Un hombre boca abajo, tendido en el agua poco profunda, cerca del dique de castores donde había encontrado aquellas huellas invertidas. Llevaba una chaqueta verde del servicio de parques. Su mano derecha se extendía hacia la orilla. Los dedos, abiertos, como si hubiera intentado alcanzar algo justo antes de caer. Me acerqué hasta unos 30 metros y me detuve. Levanté los prismáticos. La chaqueta llevaba un parche en el hombro izquierdo. Un pino, y el número 6. Puesto 6. Estación del guardabosques Colburn. Miré mi reloj. Eran las 12:47 del mediodía, dentro del horario de patrulla. Calculé mi distancia con respecto a la cinta naranja. Unos 300 metros. Aceptable. Examiné la línea de árboles a mi alrededor. Nada se movía. Nada observaba. El protocolo 12 era explícito. Si descubres restos humanos, no los alteres. Anota las coordenadas GPS. No tomes fotografías. No retires efectos personales. Si el hallazgo ocurre cerca del sector 7, no informes. Pero aquello no estaba cerca del sector 7. Era el sector 3, plenamente dentro de mi área autorizada. Saqué la radio y cambié al canal 4. Despacho, aquí puesto 11. He descubierto restos humanos en el sector 3. Referencia de cuadrícula, noviembre de 1974-2. Solicito instrucciones. Cambio. Estática durante 10 segundos. Luego, una voz. Puesto 11, despacho confirma. Describa los restos. Cambio. Varón adulto, boca abajo, en aguas poco profundas, cerca del dique de castores en el sector 3. Lleva chaqueta del servicio de parques con parche del puesto 6. No puedo confirmar la identidad desde la distancia actual. Hice una pausa. ¿Me aproximo? Cambio. Esta vez el silencio fue más largo. Casi 30 segundos. Puesto 11. Negativo. No se acerque a los restos. No verifique la identidad. Regrese a la cabaña de inmediato y espere nuevas instrucciones. ¿Recibido? Cambio. Recibido. Regresando a la cabaña. Cambio. Puesto 11. Una instrucción adicional. La voz sonaba distinta ahora. Cuidadosa. Medida. Palabra por palabra. El individuo asignado al puesto 6 fue trasladado a una instalación médica hace 8 años. Sigue con vida. Lo que sea que esté viendo en el sector 3, no es el guardabosques Colburn. ¿Entendido? Cambio. Miré el cuerpo a través de los prismáticos. No se había movido. El agua ondulaba suavemente a su alrededor. Entendido. Cambio. Regrese a la cabaña. No se acerque. Despacho, fuera. Volví a la cabaña a las 2:08. Presenté el informe del incidente. Realicé mi control de radio programado a las 2 y recibí confirmación, sin instrucciones adicionales. Cerré los postigos. Encendí el fuego. Esperé. El cuerpo seguía allí al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Lo observé desde la distancia en cada patrulla. Siempre desde la misma línea de 30 metros. Siempre con los mismos prismáticos. No se movía. No se descomponía. No atraía carroñeros. Simplemente yacía allí,
boca abajo en el agua, con una mano extendida hacia la orilla. El día 47, la mano estaba más cerca de tierra. No mucho, quizá 5 centímetros, pero la posición había cambiado. Los dedos tocaban el barro. El brazo se estiraba un poco más que antes. No lo informé. Los protocolos eran claros. Anota anomalías. Presenta los formularios correspondientes. No intervengas. Llené el formulario 7C y seguí con mi patrulla. El día 48, la mano ya se aferraba a la orilla. Los dedos se habían hundido en el barro, dejando surcos visibles. El cuerpo había girado ligeramente, el torso orientándose hacia tierra, como si el muerto estuviera arrastrándose fuera del agua. Observé desde 30 metros. Documenté la posición. Volví a la cabaña. El día 49, el cuerpo ya estaba fuera del agua. Ahora yacía boca arriba, con los brazos pegados a los costados y el rostro vuelto hacia el cielo. Desde 30 metros, pude ver sus facciones con claridad a través de los prismáticos. Un hombre de unos 50 años, barba salpicada de gris, ojos abiertos, fijos en unas nubes que se negaban a moverse. Pero aquellos ojos seguían algo. Los observé durante 45 segundos. Se movían despacio, recorriendo el cielo, deteniéndose a veces como si estudiaran algo que yo no podía ver. Y entonces, sin previo aviso, cambiaron de dirección. Me miraron a mí. Bajé los prismáticos. Me di la vuelta. Regresé a la cabaña con paso firme. Sin correr. Sin entrar en pánico. Siguiendo los protocolos. Cerré la puerta con llave. Bajé los postigos. Esperé el intervalo. Aquella noche, los golpes regresaron. No en la puerta. No en las ventanas. En el suelo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. El mismo ritmo. El mismo patrón. Papá ya llegó. Puedes abrir. Continuó durante 47 minutos. Luego se detuvo. A las 2:34 de la madrugada oí pasos sobre el techo. Pesados. Deliberados. Avanzaban desde la esquina noreste hasta la suroeste, y luego de vuelta. Dieron 3 vueltas completas y se detuvieron justo en el centro del tejado, directamente encima de mí. Entonces, desde arriba, oí la voz de mi hija. Papá, estoy en el techo. Papá, subí hasta aquí para encontrarte. ¿Por qué no me dejas entrar? ¿No quieres verme? No respondí. Papá, por favor. Tengo mucho frío. Llevo tanto tiempo buscándote. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste tanto? Cerré los ojos. Conté los segundos. Papá. La voz era distinta ahora. Ya no era Emma. Era otra persona. Alguien que no reconocía, pero cuya voz me resultaba familiar de una manera imposible de nombrar. Papá, ¿sabes qué les pasa a los que entran en el sector 7? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Quieres saber a dónde van? Abrí los ojos. Miré el techo. No respondí. Se van a casa, papá. A un lugar donde no hay protocolos, ni reglas, ni intervalos. Solo familia. Solo la gente que aman. Todos juntos, para siempre. La voz se suavizó. ¿No quieres volver a casa? ¿No quieres ver a tu hija otra vez? Está aquí, papá. Te está esperando. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta. Me quedé sentado ante el escritorio, mirando el fuego, sin responder. A las 3:48, la voz en el tejado dijo: podemos esperar. Hemos estado esperando mucho tiempo. Podemos esperar más. Pero tarde o temprano abrirás la puerta. Todos lo hacen. Todos acaban volviendo a casa. Los pasos se alejaron hasta el borde del techo y descendieron. Los oí cruzar el perímetro, rumbo al noreste, hacia la cresta. Después se perdieron en el silencio. El intervalo terminó a las 5 de la mañana. Revisé el perímetro. El cable de cobre seguía intacto. Todas las estacas seguían en su sitio. Pero, en el suelo, cerca de la esquina noreste de la cabaña, encontré una sola huella. Marca de bota, talla 11. Hundida hacia afuera, no hacia adentro. La huella estaba dentro del perímetro. Presenté el informe 12A, documentando la falla en la integridad del cerco. Añadí 3 estacas más en la sección noreste. Tensé una tercera línea de cable de cobre. Recogí más piedras del río y reforcé todo el círculo.
No sirvió de nada. Aquella noche, la huella volvió a aparecer. En una posición distinta, esta vez cerca de las estacas del sur. Pero era la misma forma, la misma suela invertida, la misma impresión imposible de un peso aplicado en la dirección equivocada. Presenté otro informe. Reforcé la sección sur. A la noche siguiente, la huella apareció junto a las estacas del oeste. Para el día 54, ya había reforzado todo el perímetro 3 veces. Las huellas seguían apareciendo. Nunca más de una por noche. Nunca en el mismo lugar 2 veces. Nunca dentro del anillo interior que había creado con las estacas adicionales. Pero siempre más cerca. Siempre poniendo a prueba. Siempre esperando a que cometiera un error. El día 56 llegó el novato. Se llamaba Jeff. 24 años. Recién salido del entrenamiento. Lo habían asignado para acompañarme durante 2 semanas antes de hacerse cargo de un puesto vecino. Despacho había avisado por radio el día anterior para confirmar su llegada, proporcionando su descripción física y la contraseña vigente. Lo recibí en el muelle a las 2:12. Bajó de la avioneta con el aspecto exacto que cabría esperar. Joven, entusiasta, abrumado, y completamente desprevenido ante lo que estaba a punto de vivir. ¿Guardabosques vas?, preguntó, tendiéndome la mano. Miré su chaqueta, pino, y el número 11, un parche temporal que indicaba estado de aprendiz. Le miré el rostro, afeitado, ojos brillantes, esa expresión de quien todavía no ha aprendido a vigilar la línea de árboles. Contraseña, dije. Martín. No, espera, esa era la de la semana pasada. Rebuscó en el bolsillo, sacó una tarjeta y leyó a toda prisa. Spruce. La contraseña es Spruce. Extendí la mano. Nos estrechamos. Su agarre era cálido. Firme. Normal. Bienvenido al puesto 11, dije. Vamos a repasar los protocolos. Pasé las siguientes 4 horas guiando a Jeff a través de cada una de las reglas. Tomó apuntes. Hizo preguntas. Asintió en los momentos adecuados. Pero yo podía verlo en sus ojos. La misma incredulidad que había tenido yo 2 meses antes. La misma convicción silenciosa de que, seguramente, aquellas reglas eran una exageración, que las advertencias no eran más que precauciones, que nada podía ser tan extraño como sugerían los protocolos. ¿El fuego?, preguntó cuando le expliqué el protocolo 8. ¿Qué pasa si se apaga? No querrás averiguarlo. Sí, pero, ¿qué pasa en realidad? Lo miré en silencio. Pensé en la voz de la sala principal, usando mis propias palabras. Pensé en los golpes bajo el suelo, repitiendo el mismo ritmo que mi hija solía marcar con los nudillos. Algo entra, dije al fin. Y entonces tienes que pasar el resto de la noche en oscuridad absoluta, esperando que decida irse antes del amanecer. Tragó saliva. ¿Y si no se va? Entonces sigues el protocolo de emergencia número 1 y rezas para que sea suficiente. Vaciló un momento antes de volver a hablar. ¿Eso te ha pasado alguna vez? ¿Cómo fue? No quiero hablar de ello. Después de eso, guardó silencio. Terminamos la instrucción. Le mostré el perímetro. Le expliqué el alambre de cobre. Le enseñé cómo revisar cada estaca al amanecer. Le mostré las contraventanas, el almacén de suministros y el inodoro químico para emergencias nocturnas. A las 6 hice la comprobación radial de la tarde mientras Jeff observaba. Central, aquí puesto 11. El aprendiz Jeff confirma que los protocolos nocturnos están en vigor. Cambio. La radio crepitó un instante antes de responder. Puesto 11, Central confirma. La contraseña para la noche es Spruce. Confirme recepción. Cambio. Recibido. Spruce. Cambio. Confirmado. Central fuera. Dejé la radio a un lado y miré a Jeff. ¿Preguntas? Soltó una risa seca, sin humor. Demasiadas. Pero supongo que aprenderé haciéndolo. Es la única manera. El intervalo comenzó a medianoche. Durante las 2 primeras horas no ocurrió nada. La cabaña permanecía en silencio. El fuego ardía con firmeza. Las contraventanas estaban cerradas y aseguradas. Jeff seguía sentado junto al escritorio, luchando por mantenerse despierto, consultando el reloj de vez en cuando. A las 2:17 de la madrugada comenzaron los pasos.
Jeff se tensó de inmediato. Su mano fue hacia el arma. No, murmuré. ¿Qué es eso? Algo que da vueltas alrededor de la cabaña. Lo hace cada noche. ¿No deberíamos investigar? No. Nunca investigamos. Nos quedamos aquí. No respondemos. No miramos por las ventanas. Se quedó clavado mirando la puerta. Los pasos eran cada vez más fuertes, más cercanos. ¿Y si intenta entrar? Lo hará. Siempre lo hace. Pero no puede cruzar el perímetro mientras mantengamos el fuego y sigamos los protocolos. ¿Y cómo lo sabes? Porque llevo aquí 2 meses, y sigo vivo. Los pasos rodearon la cabaña durante 1 hora. Luego empezaron los golpes. Jeff se estremeció con el primero. Al 10º, le temblaban las manos. Al 20º, ya se había puesto de pie y avanzaba hacia la puerta. Siéntate, ordené. Hay alguien ahí fuera. Alguien está llamando. No es alguien. Es algo. Siéntate. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Su voz empezaba a elevarse. ¿Cómo sabes que no es el aprendiz Tyler? Mantuve mi tono llano, casi frío. Siéntate. Sigue los protocolos. No respondas. Me miró. Tenía los ojos muy abiertos, con el blanco brillando en la penumbra. Y, poco a poco, volvió a sentarse. Los golpes continuaron durante 43 minutos. Después cesaron. A las 3:08 de la madrugada, una voz llamó a Jeff desde el exterior. Una voz femenina. Joven. Asustada. Tyler. Jeff se puso rígido. Tyler, soy yo. Soy Sara. No sé cómo llegué hasta aquí, pero tengo miedo, y te necesito. Por favor, Tyler, por favor, sal. Jeff volvió a levantarse de un salto. Es mi hermana. No lo es. Suena exactamente igual que ella. Lo sé. Siéntate. Se supone que ella no puede estar aquí. Está en Oregón. ¿Cómo? No es tu hermana. Me puse en pie y me coloqué entre él y la puerta. Es algo que oyó su voz dentro de tu cabeza. Algo que sabe cómo suena porque ha estado escuchándote. Usa voces familiares para hacer que abras. Tyler. Ahora la voz lloraba. Tyler, por favor. Estoy herida. Estoy sangrando. ¿Por qué no vienes a ayudarme? El rostro de Jeff había perdido todo color. El sudor le perlaba las sienes. Tengo que hacerlo. No tienes que hacer nada. Solo seguir los protocolos. No respondes. No abres la puerta. ¿Y si de verdad es ella? Lo miré fijamente. No lo es. Nunca es quien parece ser. No puede serlo. Ese es el sentido de todas estas reglas. Si supiéramos qué hay ahí fuera, si pudiéramos verlo con claridad, oírlo con honestidad, entenderíamos a qué nos enfrentamos. Pero no. Se esconde. Imita. Usa nuestro amor en nuestra contra. Y la única defensa es no involucrarse. La voz siguió durante 20 minutos más. Fue cambiando de persona en persona. Su hermana. Su madre. Una mujer que supuse que era su novia. Un hombre que tal vez fuera su padre. Daba detalles personales que yo no podía comprobar, pero que claramente lo destrozaban por dentro. Cuando por fin se hizo el silencio, Jeff estaba sentado en el suelo, con la cabeza enterrada entre las manos. Yo seguía de pie, entre él y la puerta, esperando. A las 4:47 de la madrugada, levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Cómo haces esto cada noche? Práctica, respondí. Y la certeza de que abrir la puerta es peor que no abrirla. ¿Qué pasa si la abres? Pensé en el guardabosques Coburn, todavía respirando, todavía mirando al vacío, 8 años después, encerrado en una instalación de anchoraje. Pensé en la chaqueta vacía del guardabosques Womack, colgando de una rama en el sector 7. Dejas de ser tú. Lo dije despacio. Algo toma tu cuerpo y lo usa. Pero la parte que te convierte en persona, la parte que sabe quién eres, a quién amas, que importa de verdad, esa parte desaparece. Y no regresa. Jeff guardó silencio durante mucho tiempo. Luego murmuró. No sé si puedo hacer esto. Está bien. No todos pueden. No hay vergüenza en pedir el traslado. ¿Eso harás tú? ¿Pedir el traslado? Miré las contraventanas cerradas. La puerta asegurada. El fuego ardiendo con constancia dentro de la estufa. No, dije. Yo me quedo. Alguien tiene que hacerlo.
¿Por qué tú? No respondí, porque la verdad era que ya no lo sabía. La deuda que había venido a pagar me parecía lejana, irrelevante. La vida que había dejado atrás, mi exesposa, mi hija, las casas, los trabajos, las relaciones que había echado a perder, ya no parecía pertenecerme. Todo eso se sentía como la vida de otro. Lo único real era la cabaña, el perímetro, los protocolos, el ritmo nocturno de resistencia. Me quedaba porque quedarme era lo único que sabía hacer ya. Jeff aguantó 3 noches más. En la cuarta, durante el intervalo, una voz en el exterior repitió exactamente las mismas palabras que su abuela muerta le había dicho en el lecho de muerte. Llegó a la puerta con la mano en el pestillo antes de que pudiera detenerlo. Me lancé sobre él. Caímos al suelo con violencia. La voz de afuera continuó, recitando frases y recuerdos que yo no podía comprender, pero que para Jeff significaban algo profundo, algo insoportable. Forcejeó contra mí, llorando, suplicándome que lo dejara ir. Está ahí fuera, repetía. Ha vuelto para verme. No está ahí fuera. Lo que está ahí fuera solo sabe lo que ella dijo. No es ella. No lo sabes. No puedes saberlo. Sí lo sé, porque está muerta. Y los muertos no regresan. No así. Nunca. La lucha duró hasta que la voz se apagó. Entonces Jeff se quedó sin fuerzas, sollozando, y yo lo sostuve hasta el amanecer. A la mañana siguiente pidió extracción de emergencia por radio. Débora llegó a las 2 para llevarlo de vuelta a Betoles. Antes de subir al hidroavión, se volvió hacia mí. En solo 4 noches, sus ojos parecían haber envejecido 20 años. Lo siento, dijo. No lo sientas. Tomaste la decisión correcta. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte? Miré la cabaña, el perímetro, la línea de árboles más allá. Mientras me necesiten. Después de eso, las semanas comenzaron a desdibujarse. Día 60, día 70, día 80. Los patrones se repetían una y otra vez. Patrullas, registros, depósitos, intervalos. Los pasos seguían rodeando la cabaña. Las voces seguían llamando. La luz seguía observando desde la cresta. Yo seguía los protocolos. Redactaba informes. Mantenía vivo el fuego. Y entonces, en el día 91, llegó la tormenta. Llevaba 2 días viéndola acercarse en la radio meteorológica, un sistema polar descendiendo desde el Ártico, con vientos sostenidos de casi 100 kilómetros por hora y temperaturas cayendo hasta los 30 grados bajo cero. La entrega de suministros prevista para el día 90 se retrasó. Central confirmó que tendría que resistir en la cabaña, aislado, al menos durante 72 horas. Preparé más leña dentro de la cabaña. Dejé llenas las reservas de agua, las raciones de emergencia al alcance de la mano y las baterías de la radio completamente cargadas. Reforcé las contraventanas, revisé las estacas del perímetro y repasé una vez más los protocolos de emergencia. La tormenta llegó a las 5:43 del día 91. Para las 7, el viento ya aullaba alrededor de la cabaña, y la temperatura interior había empezado a caer. A las 9, pese al rugido constante del fuego, la electricidad se cortó. No es que dependiera demasiado de ella, pero el indicador de la batería de respaldo de la radio no prometía nada bueno. A las 11, el viento cambió de dirección. Entonces algo empezó a golpear la pared norte de la cabaña con impactos rítmicos. Secos, medidos. A medianoche comenzó el intervalo. Pero esta vez era distinto. La tormenta lo cubría todo. Los sonidos naturales eran tan violentos, tan densos, que ya no podía distinguir las pisadas del viento, ni las voces de las ráfagas. Todo se fundía en un único muro de ruido, una masa informe que volvía imposible saber qué era real y qué no. A la 1:17, el fuego se apagó. No poco a poco, no de manera natural. El viento encontró una abertura en la salida de humos de la estufa, invirtió el tiro, y sofocó las llamas en cuestión de segundos. Me quedé en oscuridad absoluta, con la tormenta rugiendo afuera, y algo moviéndose dentro de la cabaña. Seguí el protocolo EP1. Cuarto de suministros. Lona de apagón. Oscuridad total. Pero esta vez fue diferente, porque esa cosa me siguió. La oí entrar en el cuarto detrás de mí.
Oí como la puerta se abría más de lo que yo la había dejado. Oí una respiración que no era la mía. Tan cerca, que podía sentir el aire desplazándose. Me senté con la espalda pegada a la pared. No me moví. No hablé. David. Era mi propia voz, a menos de 1 metro. David, el fuego se apagó. El perímetro cayó. Todo lo que has estado haciendo, ya no sirve de nada. Ya no queda nada que te proteja. Solo abre los ojos. Mírame. Los mantuve cerrados. David. Más cerca ahora. Podía sentir calor sobre el rostro. Como aliento. Como presencia. Sé que sientes curiosidad. Sé que quieres entender. Todos estos meses siguiendo reglas, y aún así no sabes qué somos. ¿No quieres saberlo? ¿No quieres verlo? Empecé a contar hacia atrás. 100, 99, 98. David. La voz me estaba tocando ya. No físicamente. No sentí manos ni contacto, pero había algo presionando contra mí, ocupando mi mismo espacio, superponiéndose a mi existencia. Estamos tan cerca ahora, tan cerca de comprendernos. Solo tienes que abrir los ojos. Una mirada. Un instante. Eso es todo lo que hace falta. 57, 56. Tu hija, David. Emma, ¿no quieres verla? Está aquí. Puedo mostrártela. Puedo llevarte con ella. Solo abre los ojos. 32, 31. He aprendido tanto sobre ti, David. Todas estas noches, todas tus negativas, cada una me enseñó algo. Ya conozco tus miedos. Conozco lo que amas. Sé por qué rezas cuando crees que nadie te escucha. 12, 11. Sé que quieres quedarte. Sé que has convertido este lugar en tu hogar. Pero esto no es un hogar, David. El hogar está con tu familia. El hogar es donde te conocen, donde te aman, donde perteneces. 3, 2, 1. Abrí los ojos. El cuarto de suministros estaba oscuro. Vacío. Fuera lo que fuera aquello, había desaparecido, o nunca había estado allí de una forma que yo pudiera ver. Me quedé sentado en la oscuridad hasta el amanecer. La tormenta continuó durante todo el día siguiente, y la noche después de esa. El fuego no volvió a encenderse. Los intervalos transcurrieron en oscuridad absoluta. No salí del cuarto de suministros durante 53 horas. En la mañana del día 94, la tormenta por fin cedió. El viento cayó. La temperatura subió. Y cuando salí del cuarto, encontré la cabaña exactamente como la había dejado. Casi exactamente. El cuaderno de registro que había empezado después de quemar el primero estaba abierto sobre el escritorio. Varias páginas habían sido llenadas con una letra que no reconocí. No era la mía. No era la de nadie que conociera. Leí lo escrito. No era una lista de reglas. Era otra cosa. Nombres. Decenas de nombres. Cada uno seguido por una fecha y una ubicación. Coburn, Marcus. 2017, sector 6. Taylor, Jennifer. 2019, sector 7. WAC, Sara. 2024, sector 7. Y la lista seguía. 47 nombres en total. Algunos pertenecían a puestos de avanzada que yo reconocía. Otros, a lugares de los que nunca había oído hablar. La fecha más antigua era de 1981. La más reciente era la de ayer. Vas, David. 2025, sector 3. Mi nombre estaba en la lista. La fecha era incorrecta. Yo seguía allí. Seguía vivo. Pero la ubicación era precisa. Sector 3. Donde había estado el cadáver. Arranqué esas páginas y las quemé. Después envié mi informe estándar sobre el periodo de tormenta, consignando únicamente lo que exigían los protocolos. El siguiente envío de suministros llegó en el día 96. Débora trajo provisiones frescas y otro sobresellado de Ellison. Su expresión era sombría. «Sobreviviste a la tormenta», dijo. «Sobreviví. La mayoría no lo hace. Ya lo sabes. La mayoría de los guardabosques que enfrentan solos un sistema polar, la oscuridad, el aislamiento, la presión, terminan quebrándose. Seguí los protocolos. Ella me observó durante un largo instante. Has cambiado. Todos los que se quedan aquí cambian. Eso no es lo que querías decir. Me entregó el sobre. Lee esto.
Es importante. Esperé a que despegara antes de abrirlo. Asunto, reasignación. Puesto de avanzada 11. Guardabosques Bass. Su rotación en el puesto 11 está programada para concluir en el día 120. El procedimiento estándar sería transferirlo a un puesto en los estados continentales, permitiendo su recuperación y reintegración. Sin embargo, con base en sus informes de desempeño y en la evaluación del supervisor regional Ellison, se le ofrece una asignación permanente en el puesto 11, con aumento de paga por riesgo y beneficios adicionales. Esta asignación incluiría responsabilidades de entrenamiento para futuros guardabosques, desarrollo de protocolos, tareas de consulta y autoridad ampliada de monitoreo sobre los sectores del 1 al 6. La aceptación de esta asignación requiere el reconocimiento de residencia permanente dentro del área de patrulla y la renuncia a los derechos estándar de extracción. En caso de emergencia, la evacuación sería intentada, pero no garantizada. Indique su decisión durante su próxima comunicación programada con la central regional. Leí la carta 3 veces. Luego la dejé a un lado y empecé a preparar la cabaña para el siguiente intervalo nocturno. La respuesta era obvia. Lo había sido desde hacía semanas. Quizá desde el principio. Me comuniqué por radio con Ellison en el día 98 y acepté la asignación permanente. «Entiende lo que está aceptando», dijo él. «No hay extracción garantizada. No habrá relevo ni salida. Esto se convierte en su vida». «Lo entiendo. ¿Puedo preguntarle por qué?» Miré alrededor de la cabaña. Los protocolos en la pared. El fuego en la estufa. El perímetro de alambre de cobre visible a través de la abertura entre las contraventanas. «Porque alguien tiene que hacerlo», dije. «Porque si me voy, puede que quien venga después no resista. Puede que abra la puerta. Puede que entre en el sector 7. Y entonces, lo que sea que esté ahí fuera, lo que sea que estamos conteniendo, se volverá un poco más fuerte. Es una carga pesada. Es el trabajo». Ellison guardó silencio un momento. Luego dijo, «Su primer aprendiz llegará en 30 días. Revise los protocolos antes de entonces. Añada las enmiendas que considere necesarias, según su experiencia. Sus observaciones son valiosas». «Entendido». Y entonces su voz se suavizó apenas. «Gracias, Bass. Gracias ¿por qué? Por quedarse. Por sostener la línea. La mayoría no puede hacer lo que usted hace. La mayoría no tiene la disciplina, la claridad ni la entrega necesarias». Hizo una pausa. «Sea quien sea que usted era antes de llegar aquí, y sea lo que sea que lo trajo a este trabajo, eso ya no importa. Lo que importa es en quién se ha convertido. Y en quién se ha convertido, es alguien a quien necesitamos». No supe qué responder a eso. Así que no respondí. «Ellison, cambio y fuera», dije, y corté la transmisión. Pasé las siguientes 3 semanas actualizando los protocolos. Añadí enmiendas basadas en mis observaciones, en mis encuentros, en las veces que estuve a punto de no salir adelante. Documenté patrones que había detectado, fluctuaciones en los tiempos, detonantes de escalada, técnicas de mimetismo. Elaboré un manual de entrenamiento para nuevos guardabosques, organizado por temas, con ejemplos específicos e instrucciones claras. Y creé nuevas reglas. 28. Si observa el cadáver en el sector 3, no se acerque a menos de 30 yardas. Si el cuerpo cambia de posición entre observaciones, documente el cambio, pero no investigue. Si el cuerpo aparece de pie, regrese de inmediato a la cabaña y no patrulle el sector 3 hasta recibir autorización de la central regional. 29. Durante condiciones de tormenta, si el fuego se extingue y no puede ser reencendido, y algo entra con usted al cuarto de suministros, no interactúe. Cierre los ojos. Cuente hacia atrás desde 100 y no responda a ninguna voz ni a ningún contacto hasta llegar a 0. Repita tantas veces como sea necesario hasta el amanecer. 30. Si recibe una comunicación escrita que incluya su nombre y una fecha futura, destrúyala de inmediato. No presente informe. No mencione dicha comunicación a nadie, incluyendo a la central regional. Transcribí todas las reglas con letra limpia y las encuaderné en una nueva carpeta de protocolos. La dejé sobre el escritorio, lista para mi primer aprendiz. En el día 119, la noche antes de que llegara el nuevo guardabosques, llevé a cabo mi último intervalo en solitario.
Las pisadas rodearon la cabaña. Las voces llamaron. La luz observó desde la loma. Pero también ocurrió algo más. Algo que no había experimentado antes. A las 3:37 de la madrugada, las voces se detuvieron. Las pisadas se detuvieron. La luz se atenuó y desapareció. Y en el silencio que vino después, oí algo nuevo. No era una voz. No era un golpe. Ni siquiera era un sonido que pudiera identificar. Era más bien una presencia. Una espera. La sensación de algo vasto y paciente observando desde lejos, aguardando. Me quedé sentado en el escritorio. Esperando. La sensación persistió. Esa conciencia de estar siendo observado. Estudiado. Conocido. Entonces, con total claridad, oí una sola palabra. Quédate. No fue una petición. No fue una orden. Solo una afirmación. Un reconocimiento. Quédate. Y eso haría. Ya lo estaba haciendo. No tenía intención de irme. La sensación se desvaneció. El intervalo terminó. El sol se alzó sobre la cresta del noreste. Revisé el perímetro. Todas las estacas intactas. Todos los cables sin romper. Pero en el centro del claro, exactamente a 23 yardas del punto central de la cabaña, dentro del perímetro, en un lugar al que ningún ser humano podría haber llegado sin cruzar el alambre, encontré un solo objeto. Una cartera. Cuero marrón, gastado en las esquinas, con un pequeño broche de latón en forma de garra de oso. La cartera de Wax. La misma que había visto colocada en la estación de efectivo del sector 5. La recogí. Dentro, detrás de una credencial plastificada y de una fotografía de una mujer que supuse era la hija de Wax, encontré un papel doblado. Lo abrí. Y leí. Esperamos. Observamos. Recordamos. Gracias por quedarte. Nos vemos esta noche. Quemé la cartera y el papel. Actualicé mi registro de incidentes sin mencionar ninguno de los dos. A las 2 llegó el hidroavión con mi primer aprendiz. Se llamaba Douglas. Tenía 26 años. Había servido 2 años en los estados continentales y llevaba en los ojos el mismo optimismo escéptico que yo recordaba haber tenido alguna vez. ¿Guardabosques vas? Preguntó al bajar al muelle. ¿Contraseña? Dije. Consultó su tarjeta. Raven. La contraseña es Raven. Le tendí la mano. Nos la estrechamos. Su agarre era cálido. Firme. Normal. Bienvenido al puesto 11, dije. Déjame mostrarte los protocolos. Le entregué la carpeta. La abrió, leyó la primera página y alzó la vista hacia mí con una pregunta naciendo en los labios. Lee todo antes del atardecer, le dije. Todo. Cada regla, cada enmienda, cada protocolo. Y luego lo seguirás exactamente, sin excepción, sin improvisar. ¿Y qué pasa si no lo hago? Miré más allá de él. Hacia la línea de árboles. Hacia la cresta. Hacia el sector 7. Y hacia lo que fuera que aguardaba allí. Lo descubrirás, dije. Espero que nunca tengas que hacerlo. Él pasó la tarde leyendo. Yo la pasé preparando la cabaña para otra noche. Otro intervalo. Otra prueba. El sol se puso a las 6:42. Encendí el fuego. Cerré las contraventanas. Revisé el perímetro. Douglas levantó la vista del manual, con los ojos muy abiertos. Esto es real, ¿verdad? ¿Todo esto? Sí. ¿Cómo lo haces, cada noche? Me senté al escritorio, frente a la puerta que jamás abriría, escuchando las pisadas que pronto comenzarían su ronda. Sigues las reglas, dije. No interactúas. No respondes. No abres la puerta. Y si algo sale mal, sigues los protocolos de emergencia, y esperas que sean suficientes. Se quedó callado durante mucho rato. Luego dijo, gracias por quedarte, por estar aquí para enseñarme. Lo miré. Joven. Asustado. Decidido. Y vi en él al hombre que yo había sido 3 meses atrás, antes de comprender lo que este trabajo era en realidad. No me agradezcas todavía, dije. El intervalo empieza a medianoche. Para la mañana, sabrás si eres capaz de hacer esto. Asintió. No dijo nada más. A medianoche, comenzaron las pisadas. El fuego ardía. Las contraventanas resistieron. El perímetro permaneció intacto.
Y en algún lugar de la oscuridad, más allá de la cinta naranja, algo esperaba. Algo que conocía mi nombre. Algo que había aprendido mis patrones. Algo que seguiría probando, seguiría observando, seguiría esperando. Y yo estaría aquí cuando regresara. Cada noche. Todo el tiempo que me fuera posible sostener la línea. Ese es el trabajo. Esa es la razón por la que me quedo. Hay una zona que no registramos. Y ahora sé por qué. Sé qué les ocurre a quienes entran en ella. Sé que los espera al otro lado de la cinta naranja. Pero también sé algo más. Algo que los protocolos no dicen. Algo que aprendí después de 90 días de resistencia, 90 noches de negarme, 90 ciclos de voces llamando, manos golpeando y luces vigilando desde la loma. No solo quieren llevarnos. Quieren que vayamos por voluntad propia. Quieren que seamos nosotros quienes abramos la puerta. Quieren que los elijamos. Que aceptemos lo que ofrecen. Por eso importan los protocolos. Por eso no respondemos. No interactuamos. No reconocemos su presencia. Porque mientras nos neguemos, mientras sostengamos la línea, mantengamos el fuego vivo y revisemos el perímetro, no pueden cruzar. Pueden esperar. Pueden observar. Pueden aprenderlo todo sobre nosotros. Pero no pueden obligarnos a abrir la puerta. Ese es el trabajo. Esa es la verdad. Por eso me quedo. Esta noche, cuando las voces lleguen, volverán a usar las palabras de mi hija. Dirán cosas que solo ella podría saber. Harán que quiera creer. Y yo me sentaré en este escritorio, miraré el fuego, contaré los segundos hasta el amanecer, y me negaré. Mañana por la noche intentarán algo nuevo. Algo que hayan aprendido al observarme. Algo diseñado específicamente para quebrar mi voluntad. Y volveré a negarme. Esta es mi vida ahora. Esto es en lo que me he convertido. Soy un guardabosques en Alaska. Hay una zona que no registramos. Y yo soy quien se encarga de que nadie más vaya a buscar lo que espera allí. Si quieres, puedo convertir este cierre en una versión todavía más intensa y pulida para narración de terror premium, con una cadencia más oscura y audiovisual.